de Tesalonicenses, capítulo número 3. Tesalonicenses es una ciudad que se encuentra en Grecia y Pablo escribe una carta ahí. Es Tesalónica, mejor dicho. Hoy se sigue llamando igual, se llama Tesalónica también. Así que Pablo fundó una iglesia ahí y escribe una carta ahí para instruirles. Algunas personas habían dejado de trabajar y Pablo tiene que llamarles la atención. Y tenía que decirles, oye, que la religión no es una excusa para dejar de trabajar. Que la vida cristiana no hace perezosos, al contrario, fomenta la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué algunos habían dejado de trabajar, pero primero vamos a ver las palabras de reprensión que Pablo tiene que decirle a estos creyentes cristianos tesalonicenses. Dice en la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Ahí tenemos palabras claras, directas, sin pamplinas, como yo digo, y diciendo, espabilate, ponte manos al trabajo y da buen testimonio en tu trabajo. Y muestra que creer en el Señor hace hombres y mujeres honrados que se esfuerzan y trabajan y le dan la gloria a Dios por la oportunidad que Dios les da en sus trabajos. Que no se quejan, que no se entremeten en la vida de los demás, que le honran y le glorifican. Pero antes de continuar, para ver qué es lo que eran las circunstancias de este texto, para verlo en su contexto, vamos primero al Señor en oración. Oremos. Amado Señor Dios Santo, te doy las gracias por tu palabra preciosa y completa. Gracias porque tu Hijo Jesucristo fue para nosotros un ejemplo a imitar y seguir, e incluso en el trabajo. Señor, ayúdanos a honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Gracias por las fuerzas que tú nos das. Y aun cuando nos faltas, Señor, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, porque en ti podemos saber qué es la verdad y qué es lo que te agrada a ti. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos des oído para oír, entendimiento para entender y, por supuesto, fuerzas para hacer. Y que te demos la honra y la gloria a ti, que seamos obedientes para hacerlo. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, a lo largo de la historia, las culturas han denigrado el valor del trabajo. Hemos visto a través de la historia vemos que a través de la historia cómo se hacen chistes del trabajo,
que me fascina el trabajo, me puedo sentar y verlo todo el día. No, lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar, claro que sí. Pero, y así una y otra vez vemos cómo se hacen chistes del trabajo. Alguien dice, como debo, en el parachoque de un coche leí este cartel, se leía este cartel. Como debo y debo mucho, al trabajo voy. Como diciendo, voy al trabajo porque tengo deudas, sino no porque tenga ganas de ir a trabajar. Y así sucesivamente lo vemos una y otra vez. Y se hacen muchos chistes del trabajo que llaman la atención y nos molestan a veces cuando pensamos en las palabras del Señor, porque para el Señor el trabajo es algo importante y que se haga correctamente. Alguien pregunta, ¿a qué te dedicas? En una entrevista de trabajo le preguntan, ¿a qué te dedicas? Y el entrevistador dice, pues básicamente me dedico a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir. Si no respirara. Bueno. En fin, como os estaba diciendo, luego le contaré un par más a mi amigo Marcos, que los tengo por ahí guardados para después. Y estaremos viendo algo más. Pero como os estaba diciendo, la cultura ha denigrado mucho el valor del trabajo, las culturas, y lo digo en plural. ¿Sabéis que en la cultura judía, precisamente el Antiguo Testamento, de donde vienen los judíos, en la cultura judía se hacía creer que las labores manuales eran de menor importancia y por lo tanto no era de alta estima como lo eran los trabajos que tenían que ver con estudiar la ley de Dios. Por eso fomentaban mucho los escribas. Y así, no puede ser sacerdote, que es la crème de la sociedad judía, pero puedo ser, porque para eso tenías que venir de la tribu de Leví, pero puede ser escriba, que puede ser de cualquier tribu y estar ahí a la altura. Y otras culturas, la cultura griega, la cultura romana, también consideraban de poca dignidad los trabajos manuales. Así que Aristóteles, por ejemplo, griego, él declaró que ser artesano o comerciante carecía de nobleza y es hostil para la perfección de carácter. Cicerón, este romano, él decía, el trabajo duro del empleado contratado a quien se le paga por su trabajo duro y no por sus habilidades artísticas, no es digno de un hombre libre y además le da un carácter sucio, no un carácter sórdido, un carácter indecente, un carácter malicioso. O sea, alguien que trabajaba con las manos era tan rudo que su carácter también era así de rudo. Y se consideraba que el arte, las letras, eran trabajos mucho más dignos y más elevados. Incluso llegó a la propia Iglesia. La baja perspectiva del trabajo también empezó a abrirse lugar en la Iglesia. Y Eusebio, uno de los padres de la Iglesia, él llegó a decir, para Eusebio, los cristianos de primera clase solo se dedicaban a servir a Dios. Luego todos los demás serían de segunda clase que tienen empleos seculares. Y es realmente inconcebible cuando ves lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, esta postura creció tanto entre la Iglesia que en la Edad Media el florecimiento de esta postura de que ser cristianos dedicados de vida completa llegó a su auge en la Edad Media con el monaquismo. O sea, por eso se hacían muchos monjes y se iban a esos sitios.
ahí encerrados, porque dedicarse a Dios solamente era se veía más elevado que trabajar en cualquier otro trabajo. Pero esto no fue sino hasta que la Reforma, en el siglo XVI, con Lutero, con Calvino y con otros reformadores, restauraron el trabajo al lugar de calidad dado por Dios. La palabra de Dios habla del trabajo y nos enseña en cuanto al trabajo. Y el trabajo, todo trabajo es digno. Solo cuando el trabajo se ve desde la perspectiva de Dios puede verse su valor. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. El todo, ¿sabéis lo que incluye? Todo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, dice el versículo 17, Colosenses 3, 17, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo lo que hagas en esta vida, estudias, trabajas, limpias en casa, te esfuerzas, sales fuera de casa y trabajas en el campo, trabajas en cualquier trabajo, entonces hazlo todo para la gloria de Dios y no seáis tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Y lo dice bien claro la palabra de Dios para que entendamos la importancia del trabajo. Sin embargo, la fe cristiana no acepta ninguna ética utilitaria del trabajo. No hay tal cosa como un trabajo secular. Todo trabajo es un deber espiritual y debe hacerse para la gloria de Dios. Así lo dice en 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese trabajo que se hace para la gloria de Dios, recuerda, ¿cuál es el propósito de cada persona que Dios ha creado en esta vida? ¿Cuál es el propósito principal de cada ser humano? ¿Por qué lo ha creado Dios? Para darle gloria a Él. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ahí entra todo. Hazlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Así que es importante tenerlo en cuenta. La perspectiva cristiana del trabajo afirma varias verdades que debemos de tener en cuenta. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, honra, dice que todo trabajo debe de hacerse para la honra de Dios y todo trabajo es digno y no tiene mayor ni menor escala si se hace para la gloria de Dios. Todo trabajo. El que predica como el que sirve en las mesas. Igual, delante de Dios, da gloria a Dios. El que barre como el que está sentado en la mesa del alcalde, de la alcaldía de un pueblo. Todo trabajo se hace para la gloria de Dios. Si no lo hace para la gloria de Dios, para él mismo se está trayendo problemas a su propia vida. Dios, en primer lugar, en cuanto al trabajo, Dios exaltó al trabajo al ponerlo como mandamiento. ¿Sabéis qué es un mandamiento trabajar? Suele ignorarse el cuarto mandamiento. ¿Sabéis cuál es el cuarto mandamiento de la Biblia? El cuarto mandamiento de la Biblia nos dice que debemos guardar el día de reposo. O sea, hay un día de descanso. ¿Por qué? Dice,
guardarás el día de descanso porque 6 días, ¿qué tienes que hacer en esos 6 días? Trabajar. Si no trabajas, no necesitas descansar. Así que está claro. Y no estoy diciendo que uno tiene que tener un trabajo contratado o un oficio en el que está en una empresa. Todos tenemos muchos trabajos que podemos hacer, aunque no estemos contratados por una empresa. Y en casa, y en una iglesia, y cuando se cuidan niños, y hay muchos trabajos, y Dios lo tiene en cuenta. Así que este mandamiento divino de guardar el día de reposo tiene el mismo peso que el de trabajar durante el resto de la semana. Si Dios puso énfasis en guardar un día, era porque tenía el mismo énfasis en trabajar 6 días. Así que tenerlo en cuenta. Trabajar es un mandamiento, en primer lugar. En segundo lugar, Dios nos da el ejemplo trabajando Él mismo. ¿Sabéis que Dios nunca ha pedido nada a ninguna criatura suya, a ningún ser humano de la tierra, que Él no haya hecho antes? Si Él te pide a ti, ama, te lo pide porque Él ha amado primero. Si Él te pide a ti trabajar, te lo pide porque Él ha trabajado y está trabajando. Y Dios constantemente lo está haciendo. Nos da Él mismo el ejemplo y quiere que le sigamos en el ejemplo. Dios trabaja. Él nos da el ejemplo para que nosotros lo sigamos. Dios trabaja. En la creación, ¿sabéis lo que hizo en la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú dices, bueno, es que a Dios eso no le costó trabajo. Sí. La palabra de Dios es trabajo. Y siempre hace lo que produce, siempre produce lo que dice, siempre. Además, no solamente Dios creó, sino también que preservó la creación. Nos dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor mismo de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy hay vida porque Él la sustenta. Hoy el sol está en el espacio y no se cae porque Dios lo sostiene. Hoy la tierra gira alrededor del sol porque Dios la sigue sustentando. Hoy la gravedad de la tierra nos mantiene cerca de la tierra porque Dios mantiene esas fuerzas todavía. El día que diga se acabó, la tierra se desintegra. Y ocurrirá un día, porque la ira de Dios un día caerá sobre la tierra. Así es. Así que Él la preserva, pero además en su providencia Él es soberano sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Él además juzga, trae juicio. Es que no es trabajo el que hace un juez, o no se cobra bien cobrado precisamente un juez. Pues el juez de los jueces es nuestro Dios Todopoderoso. Dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién levantó Dios de los muertos al tercer día? A Jesucristo. Él es el juez de todos. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Y quién va a juzgar? Dios, Jesucristo, por supuesto, en la persona de Jesús. Qué bueno, ahí lo tenemos. Además, Él, Dios, ha redimido. ¿Sabéis qué significa la palabra redimir? Significa rescatar o pagar un rescate, comprar, en realidad. Y es lo que hizo Dios contigo y conmigo
cuando pagó tu rescate. La paga del pecado es muerte, mas el rescate de Dios, lo que Dios pagó, fue Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue el rescate de tu alma, de tu vida, para que tuvieras vida eterna. Nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Recibir la adopción de hijos. ¡Qué bendición! Nos compra, nos rescata y ahora nos hace hijos de Dios, nos adopta. ¡Qué bendición para el que ha confiado y ha puesto su fe en Jesucristo! Y vemos a Dios obrando y trabajando, pero también vemos a Jesucristo. Jesucristo trabaja. Él tuvo que trabajar y duro para la redención de las personas. Vemos que el Padre diseñó, pensó y envió al Hijo para redimirnos. Y el Hijo lo ejecutó y lo hizo. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La paga del pecado recibe la maldición de Dios. ¿Y qué fue lo que recibió Cristo sobre su cuerpo? Nuestra maldición. Cristo fue colgado en el madero y Él recibió nuestra maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Además, también no solamente nos ha redimido, sino también que Él edifica su iglesia. Esa iglesia que está compuesta de todos los cristianos que han creído y confiado en el Señor Jesucristo. Dice en Mateo 16:18, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, una de las piedras que edificaba la iglesia que Cristo, sobre la iglesia que sobre Cristo, que es la roca principal, se edifica. Ahí nos dice la palabra de Dios. Pedro, esa columna, y con los 12 apóstoles en las que se edificaba la iglesia. ¿Y quién lo hace? No fue Pedro, fue Cristo, que dejó las instrucciones en la palabra de Dios para que las siguieran los apóstoles, y gracias a Dios ellos fueron fieles y la transmitieron hacia nosotros también. Así que Cristo, edificando su iglesia, sigue trabajando. Y hoy también sigue intercediendo por su pueblo. ¿Sabéis que Cristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, y después en Pentecostés Cristo ascendió, antes ascendió al cielo, y nos dice la palabra de Dios que Él está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que una vez que ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. ¿Pero qué está haciendo a la diestra? Intercediendo por ti. Interceder es pedir al Padre por tu alma, por tu vida, por tu caminar correctamente, y que le honre y le glorifique a Él. Así que el Hijo te está mostrando ahora mismo una actitud de trabajo, orando y pidiendo por ti, para que tú obres. Además, Él está allí en el cielo preparando un lugar para los suyos, para los que han creído y confiado en Él. Nos dice en Juan capítulo 14, Él antes de ser llevado allí, antes de ir al aposento alto y tener la última cena y luego ir a Getsemaní y por supuesto luego ya la pasión de Cristo que tenemos ahí, pues nos dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí.
Eso está Cristo hablando. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? ¿Los brazos cruzados? No. Está preparando un lugar para ti y para mí. Una mansión gloriosa. Está preparando un lugar para que tengamos morada en el cielo. Para que tengamos comunión, para que disfrutemos de lo que Él tiene para nosotros. Y además vemos la obra que Él está haciendo. Pero también recuerda que somos trinitarios. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo también trabaja. Y está trabajando hoy. El Espíritu Santo trabaja. Nos dice en Juan 14, en Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Siento en mi corazón que Dios me está diciendo, estás haciendo mal. Debes de arrepentirte. Es obra del Espíritu Santo. Es obra del Dios Todopoderoso Espíritu obrando en tu mente y en tu corazón, en tu vida. Él convencerá al mundo de pecado. Aquellos que le rechazan cobrarán sus propias consecuencias, pero los que le escuchan y se arrepienten, Dios obrará poderosamente perdonándoles y limpiándoles de toda maldad. Qué bonita es la obra del Espíritu Santo, porque es una obra de amor, es una obra de restauración. Qué bueno. Nos dice la palabra de Dios que además el Espíritu Santo trabaja regenerando. ¿Qué es regenerar? Algo que está degenerado, lo regenera. Algo que está muerto, lo hace vivir. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento, la nueva vida en el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Otra palabra para decirlo, esa es la obra del Espíritu Santo. Dice en Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no nos salva por ninguna buena obra que nosotros hayamos hecho. ¿Sabéis por cómo nos salvó? Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es absolutamente necesaria para ser hijo de Dios, para ser una nueva criatura, para ser un verdadero cristiano. Si el Espíritu Santo no obra en tu corazón, entonces no tienes la salvación. Así es como Dios lo explica. Además, Dios nos dice que esos que han creído en Él, ahora Él tiene un nuevo trabajo en tu vida. ¿Y qué hace para trabajar en tu vida? Habita en ti. Ahora tú eres una habitación para Dios, un templo para el Espíritu Santo. Dice en 2 de Timoteo 1:14, 2 de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mantente puro, porque el Espíritu Santo, tú que has creído en el Señor Jesús, mora en ti. Lo tienes tan cerca que cualquier mal pensamiento, cualquier mala palabra, cualquier mal hecho, el Espíritu Santo es testigo. Cuídalo. Y si lo haces, arrepiéntete y apártate. Dice en 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Él, el cual mora en vosotros. Recordad que por lo tanto no sois vuestros, le pertenecéis a Él. ¿Y por qué? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre del Señor Jesucristo. Así que qué bueno es ver que Dios es un ejemplo para nosotros de trabajo. Y el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo claro. Voy a mencionar esto y me parece que por el tiempo igual nos quedamos ahí.
Quisiera llevaros a Juan, capítulo 5, versículo 17. El Señor Jesucristo fue acusado de trabajar. Y le dijeron, ¿cómo que tú trabajas? Estaba trabajando en un día de reposo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sanando a enfermos. Estaba hablando la palabra de Dios. Y nos dice en Juan 5:17 que Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pregunto, a ver, si Dios es el que nos da la vida, ¿tendrá que trabajar el domingo Dios para que nuestro corazón siga latiendo? ¿O Dios dice, el día domingo yo descanso, tu corazón que se pare? No, Él trabaja. En el día domingo, ¿la Tierra sigue girando alrededor del Sol o se para? Sigue girando alrededor. Si Dios sostiene el universo, en el día domingo mantiene su actividad, manteniendo lo relativo a Él, que es sostener toda su creación. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Qué había dicho Jesús? ¿Sabéis lo que había dicho Jesús? Jesús había dicho, yo sé todo lo que hace el Padre. Yo conozco cada movimiento del Padre. Yo estuve en todo momento, en cada trabajo que tuvo mi Padre. Y ellos lo entendieron claramente. Así que aquellos que no quieren creer que Jesucristo es Dios 100%, que Jesucristo siempre ha existido y que Jesucristo es eterno, como hay algunas sectas por ahí, estos realmente están denigrando la naturaleza divina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicen, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Quién había puesto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Pues por supuesto, en cuanto a nombres, quizá los hombres, pero los días están ahí puestos por Dios. Dios estableció los 365 días del año, Dios estableció el sol, la luna, la tierra y cada uno de los planetas. Dios estableció la noche y el día, Dios estableció todas las leyes de la naturaleza. Y además, mira lo que comprendían, dice en ese versículo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, por lo tanto, los judíos entendían claramente que se estaba haciendo igual a Dios. ¿Por qué? Porque era igual que Dios. El Padre es Dios 100%, el Hijo es Dios 100%, el Espíritu Santo es Dios 100%. No son tres dioses, son un solo Dios. ¿Cómo es eso? La mente humana es finita, la mente de Dios es infinita. Dios es todopoderoso. Dios puede ser tres en uno. Y Dios puede ser es un solo Dios y puede tener tres personas para manifestarse a la humanidad y enseñarle y guiarle en todo momento. Así que qué bueno es ver la obra que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros y poder confiar en Él. Este Dios cuida de ti y de mí y nunca se cansa. Y para terminar, leeré solamente Isaías 40, versículo 28, y lo hace de forma de preguntas para que entiendas y comprendas que estas preguntas son afirmaciones. Dice Isaías 40, 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno
es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué bueno es saber que este Dios no se cansa. ¿Sabéis cuál es uno de los trabajos de Dios? Uno de los trabajos de más bendición para cada uno de nosotros es que está constantemente al lado de cada uno de sus hijos. Constantemente. El Señor Jesucristo antes de marcharse dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se le paga buenos sueldos a los guardaespaldas? ¿Se le paga buenos sueldos a los profesores e institutrices, por decirlo de alguna manera, que acompañan a los niños de los ricos para que les guíen y les enseñen? Pues nuestro Señor está constantemente a nuestro lado, guiándonos, enseñándonos, está protegiéndonos, está amándonos, está constantemente. Ese amor tan grande es un trabajo que es constante. Él nunca ha dejado de trabajar. Por lo tanto, tú, si eres hijo o hija de Dios, imítale. Sé trabajador, trabajadora, y recuerda que tengas el trabajo que tengas, hazlo para honrar y glorificar al Señor. Ya estaremos viendo más detalles de cómo fue corrigiendo a estos tesalonicenses, porque algunos creían que el trabajo era algo bajo, o creían que había que dejar de trabajar porque el Señor viene pronto y por lo tanto, ¿para qué voy a trabajar? O algunos habían llegado a la posición de creer que el ocio es más divertido que trabajar. Sí, puede ser divertido, pero no da, aunque hoy en día las compañías de ocio ganan mucho dinero, pero no es así. A Dios no les gustan los perezosos y los que no quieren trabajar. Así que el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos es como una calzada limpia y recta. Así veremos algunas cosas la semana que viene y veremos las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en cuanto al trabajo y cómo dio buenas instrucciones a estos tesalonicenses. El que no quiere trabajar, que no coma. Vamos al Señor en oración. Amén.